Le escúchale. Uy, perdón. Les decía que sea T una transformación lineal que va de B en U, eh, que es una transformación, ¿verdad? Que va del espacio vectorial B en el espacio vectorial U. Definen el núcleo y lo denotan como el kernel de T y está definido como el conjunto de los vectores B tales que T de B es cero o T de B es el neutro, ¿verdad? En el conjunto de llegada. También le llaman T inverso en cero. Se define también la imagen de la transformación de T en B notada por im de T como el subconjunto del conjunto de llegada dado por un elemento U en el conjunto de llegada. Entonces, para todo elemento U en el conjunto de llegada existe un, un elemento en el conjunto de partida tal que T de B sea igual a ese U que nosotros tenemos. Esquemáticamente vemos nosotros quién es quién, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del kernel es un subconjunto del conjunto de partida, tal es que todas las transformaciones de los elementos de este conjunto van al neutro y van a un único elemento. Por eso lo mencionan como T inverso del neutro, porque me dice en sentido contrario que la imagen inversa de este elemento es el núcleo. Y luego está la imagen como un subconjunto del conjunto de llegada para los cuales nosotros tenemos siempre un B tal que T de B sea ese U que escogimos. Luego, para una función f de A en B, el conjunto A al conjunto B se tiene definido el concepto de rango de la función, ¿verdad? Que para nosotros pues prácticamente es la imagen. Si se fijan, pues representa para nosotros exactamente la misma historia, porque dice que es un subconjunto de B, tal que B está en ese conjunto B, entonces existe un A en A, tal que f de A es B. Con esa perspectiva, lo que se ha definido como imagen de una transformación lineal es precisamente el rango de la función de T de B en U. En álgebra lineal la palabra rango se destina para otra cosa, ¿verdad? Que es más que todo para la dimensión de la imagen. O sea, eso le llamamos rango. Luego tenemos eh, para el núcleo y para la imagen tenemos que son subespacios. No vamos a demostrar ese detalle. Es más, creo que lo hicimos ayer. Ya voy a revisar. Esta es la demostración de ser subespacio, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos. Y del inverso, pues solo habría que tomar en cuenta que el único elemento a quien cae es el neutro, o sea que los elementos de salida al aplicar la transformación son el neutro. Aquí es prácticamente esto mismo, esto de acá más bien sería en todo caso. Entonces, porque dice sean B y U, dos subespacios, dos espacios vectoriales, tenemos la transformación lineal, entonces el núcleo de T es un subespacio de B, la imagen de T es un subespacio de U. Eso sí se los dejo a ustedes igual para que revisen el teorema. Ahí no nos vamos a detener. Pero aquí tenemos ejemplos de cómo calcularlos. Ejemplos de cómo se calculan. Ejemplos. Vamos a este. A las dimensiones. Definimos que la dimensión del núcleo se llama nulidad de la transformación, porque sea B y U, dos espacios vectoriales, B de dimensión finita, una transformación lineal
T es una transformación lineal. Se dice que la nulidad de la transformación como la dimensión de su núcleo y el rango de la transformación como la dimensión de la imagen. Listo. Dos definiciones. Aquí está el teorema que les había mencionado, que es el que ustedes me comentaban, ¿verdad? Que lo habían encontrado. Este lleva la misma secuencia del rango y la nulidad para una matriz, solo que la idea es similar, la demostración, por cierto. Entonces, a diferencia de la demostración que nosotros hicimos, bueno, mejor vamos a discutirlo solo para sacar algunos elementos comunes. Entonces, ¿qué elementos comunes tenemos nosotros respecto de cómo lo vamos a trabajar? Bueno, aquí partimos de dos cosas. Partimos que eh, la nulidad sería en todo caso, siempre es mayor o igual que cero, pero la nulidad no puede ser, o sea que el rango no puede ser cero. O sea, el rango siempre es mayor o igual a uno y la nulidad es mayor o igual que cero. Porque si la nulidad es cero es porque solo tiene al neutro como elemento, el núcleo. Entonces vamos a partir de ahí. Ideas, ¿verdad? Vamos a revisar ideas, nada más. Son ideas de la demostración. Entonces tenemos que la nulidad de t debe ser mayor o igual que cero, más bien, pero menor que n, siendo n la dimensión de b. Entonces, este, si el rango no puede ser cero, porque si el rango es cero, significa que en la imagen solo estaría el elemento neutro. Pero eso es posible, ¿verdad? No, pero sí puede ser entonces. Está la transformación nula, la que para cualquier elemento los manda al neutro. Entonces sí, sí puede ser. Entonces, sí puede existir la igualdad, o sea que sí tenemos tres casos prácticamente. ¿Qué pasa si la nulidad es n? ¿Qué pasa entonces si la nulidad es cero? ¿Y qué pasa si tomo un número entre cero y n? Entonces hay casos. Vamos a revisar el primer caso. Nulidad igual a cero. Si la nulidad es cero, implica que el núcleo de la transformación es este, ¿verdad? Si el núcleo de la transformación es este, implica que, mm, ¿qué implicaría? Ujú. Bueno, implicaría que en el rango, en todo caso, ¿quién estaría en la imagen?
Es que si esto pasa, tendríamos entonces que la función es uno, la Sí, transformación es uno a uno. es 1 a 1. Ujú. Sí, Si es uno a uno la transformación, implica que la imagen de T es T de B. Bueno, vamos a implicarlo, porque si esto pasa, T es uno a uno. Al ser uno a uno, implica que la imagen de T, dijimos que se llamaba, im, de T es igual a T de B. Si eso sucede, entonces la dimensión de la imagen es n, porque T de B tiene dimensión n. Entonces la dimensión de B es igual a la dimensión de la imagen. Y esto es n, o sea, el rango, ¿verdad? ¿Por qué esto sucede? Miren, el detalle está que al ser B de dimensión finita, entonces tengo la base. Por ser uno a uno, la base en B me generaría una base para la imagen. O sea, al aplicarle la transformación a cada elemento de la base de B, por ser uno a uno, entonces el conjunto de llegada me generaría el elemento de la imagen y aparte sería una base, porque lo genera y ese conjunto es linealmente independiente, porque todos los vectores del conjunto de llegada, o sea, de la imagen, todos estos elementos de acá, yo los podría escribir como una combinación lineal de los T de la base que voy a escoger. Quizás estoy omitiendo un montón de detalles, porque sí sería un poco largo. No sé si quiere que lo trabajemos mejor, porque sí siento que hay muchos detalles aquí, hay bastante construcción que le estoy dejando por fuera. Lo revisamos en detalle mejor, creo. Voy a dejar siempre este de idea ahí porque, bueno, da igual. Ya no voy a quitarlo de idea, mejor lo vamos a demostrar. Y estoy diciendo que la dimensión de B es menor que n, entonces caso uno que la nulidad es cero. Listo. Si la nulidad es cero, el núcleo está formado por esto es uno a uno. Creo que no habría necesidad de verificarlo, ¿verdad? Si hubiese necesidad, entonces ya de aquí para allá creo que sí. Entonces, ¿por qué digo que es uno a uno? Digo que es uno a uno porque T de U igual a T de B implica que T de U menos T de B es el neutro en U, pero como es transformación lineal, tengo U menos B igual al neutro, pero el único elemento que está en el núcleo es el neutro, entonces eso implica que U menos B es el neutro en B, ¿verdad? O sea que U es igual a B. Ahí está probado que es uno a uno. Entonces, por ser uno a uno, me doy una base, sea B beta igual a B1, B2, Bn, una base para B.
una base para el conjunto de partida. Entonces me doy un elemento aquí, sea B minúscula, que pertenece a este espacio vectorial, implica existen constantes, alfa sub i, escalares escalares tales que B es la sumatoria de esto, ¿verdad? Al aplicar la transformación, T de B es sumatoria de los alfa i, T de BI. Entonces, ¿qué implica? Que todo elemento en la imagen implica, note que T de B pertenece a la imagen de la transformación. Si está en la imagen de la transformación, la pregunta del millón es, ¿será cierto que... No, más bien creo que no debí aplicarle la transformación a este escalar, no debí tomar el escalar acá. Aquí solo estoy diciendo que todo elemento de la imagen, o sea, este está en la imagen. ¿Y qué estoy diciendo aquí en pocas palabras? Estoy diciendo que el generado por esto es un subconjunto de la imagen. Sí, entonces estoy bien. No, sí debí hacerlo. Note que TDB pertenece a la imagen. Implica que el generado de los TDBI y uno 2 hasta N es un subconjunto de la imagen de T. Sí, ¿verdad? Estamos bien. Porque me di un elemento aquí que es este y este elemento está en la imagen. Bueno, estamos bien, creo que eso ni debía hacerlo porque creo que eso es conjunto al final. Porque como todos estos están aquí, entonces todas las combinaciones, más bien esta no tenía ni que hacerla porque esta siempre se cumple. Debí darme un elemento acá en la imagen. Sea U que pertenece a la imagen de la transformación. Implica existe X que está en B tal que U este de X. Sí, como X está en B, entonces, acuérdese, como X está en B, X puede ser escrito como estos. Sí, entonces reemplazo la X aquí adentro. Miren, esto quiere decir que, uy, me comí la sumatoria, perdón. Esto quiere decir sumatoria, miren, de los T de BI otra vez. Entonces, ¿qué pasó? Tengo a U escrito como una combinación lineal de los T de BI y el U estaba en la imagen. Implica que la imagen de T es un subconjunto del generado por aquellos vectores, por estos. Porque me dio un elemento acá y probé que también está ahí. No lo dije, ¿verdad? Voy a decirlo ahorita. Aquí falta algo, falta un detalle. Solo falta decir esto, decir que U entonces está en la imagen. U pertenece al generado de los, esos, de los TDBI. Sí, ¿estamos bien?
U pertenece al generado y por tanto la imagen es esto. De aquí concluyo que la imagen de T es igual al generado por esto de aquí. Ahora voy a probar que esos son LI. Miren, si esto sucede, ¿qué pasa? Implica que tengo T aplicado a esta sumatoria. Pero recuerden que aquí estoy todavía, no he salido del caso interesante de que en el núcleo solo está, entonces solo está en el núcleo de la transformación, solo está el neutro, implica que esto es el neutro. Como solo está el neutro y esto es una base, todos los I son ceros para todo I. Entonces el conjunto T de I es, son LI, es LI. ¿Qué sucede? Esta es una base, ¿verdad? Por tanto, entonces esto es base para la imagen de la transformación. Si eso es la imagen, ¿qué implica? Implica que el rango de T, ¿cuánto es? N, y se cumple la igualdad, o sea, se cumple esta ecuación. Porque si este es cero, entonces todo recae aquí. ¿Sé que? ¿Estamos bien? Sí, ahora vamos al otro caso. Caso 2. El caso 2, ¿qué implica? Voy a decir que el rango es cero. Si el rango es cero, implica que la imagen de T solo tiene un elemento. Y es el neutro ¿en dónde? En U, ¿verdad? Y esto es para todo, o mejor dicho, eh, ¿cómo sería? Si esto sucede, entonces, entonces la transformación T, ¿quién es? Es esta, para todo T, para todo B, en el conjunto de partida. Sí, pero esta transformación creo que se llamaba la transformación nula. ¿Qué característica tiene la transformación nula? ¿Cuál será entonces? Bueno, entonces aquí está el detalle. Recuerden, sucedería lo siguiente. El núcleo de T tiene que ser B. ¿Por qué? Porque si esto se cumple para todos los elementos de B, el núcleo es B y la dimensión de B es N. Ajá. Entonces, N va a ser igual a la nulidad
de T, ¿verdad? Y miren, se cumple la ecuación, qué bonito. Ahora vamos al caso 3. Caso 3 es el más interesante porque estoy diciendo que la nulidad no es uno ni tampoco, perdón. Bueno, ahí va. Mejor así, para que se mire que va a secuencia de los casos. Ahí, no están los extremos ya. La nulidad es mayor que cero y este es menor que n. Ayúdenme, pues. Aquí sí los ocupo. Entonces yo me puedo dar un R aquí, ¿verdad? Entonces, sin pérdida de generalidad, digamos que la nulidad de T es R. Ajá. Si la nulidad de T es R, implica existe una base beta 1 igual a B1, B2, B3, BR para el núcleo de la transformación, ¿verdad? Sí, pero este recuerden que es un subconjunto de B. ¿Qué podemos hacer si tengo esta base? Vamos a ver si recuerdan la idea que habíamos desarrollado con las matrices. Con las matrices no nos había pasado este detalle, por ejemplo. O al menos yo no lo vi en una matriz este detalle. Ujú. ¿Qué puedo hacer si tengo un subconjunto del espacio vectorial B? Bueno, tengo un subespacio en todo caso. ¿Qué puedo hacer? Jovencitos. Hmm. Cada vector en el núcleo lo podemos escribir como combinación lineal de la base. Eso sí, pero eso no nos ayuda mucho acá. Ujú. ¿No se acuerdan de la idea de la demostración que habíamos trabajado? Probar que los elementos del kernel están en B. Es que sí están en B porque es un subespacio. Ah, ok. Ujú. Lo de hacer una extensión de base. Correcto. Entonces, ¿cómo hacemos la extensión de bases? Y acuérdense, Le añadimos vectores linealmente independientes.
Ajá. Entonces, Y hasta recuerden. llegar a N. Ajá, correcto, eso quería escuchar. Como ya conocemos la dimensión de B, entonces, por el teorema de extensión de bases, ¿verdad? Podemos agregar. ¿Cuántos vectores? N menos R N menos vectores. R. Ajá. N menos R vectores a beta 1 para construir una base para B. ¿Estamos? Eso lo podemos hacer. Entonces, sean U sub 1, sea beta 2 igual a U sub 1, U sub 2, U sub N menos R. No, mejor, sí, ¿verdad? N menos R, porque se mire contados. Sean estos dichos vectores. Entonces, beta igual a beta 1 unido con beta 2 es una base para B. Cheque. Entonces, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que demostrar que la imagen de la transformación tiene por base a estos. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes ven claramente, note que el generado por beta 2 es un subconjunto de la imagen. ¿Sí? ¿O lo probamos? No, se ve claro, Eli. Está claro, ¿verdad? Porque cada elemento de beta 2 está en B. Ajá, al aplicarle la transformación, no es cierto esto que acabo de escribir. Es el generado de estos, olvídenlo. Más bien es así, ¿ves? No es el generado de beta 2, es, sí. Más bien es el generado de T de beta 2. Sí. Ven aquí, sería T. Ahí, ¿ves? Que para nosotros el T de beta 2 significa T de U sub 1, T de U sub 2. Entonces el generado de estos está aquí. Ahora, ¿cómo probamos la otra inclusión? Que todo elemento de la imagen se puede escribir como una combinación lineal de los vectores de acá. Fijémonos. Me doy un elemento, sea Y, que pertenece a la imagen de T. Entonces, existe
X en B tal que T de X es igual a Y. Como X está en B, entonces como BT es base, X es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta R de los XI, le llamé B, ¿verdad? A los primeros, más sumatoria desde J1 hasta N menos R de los XI prima U sub I. Sí, perdón, J sería en todo caso. X se puede escribir así, ¿verdad? Como beta base, estoy tomando elementos de beta 1 y elementos de beta 2. Beta 1, beta 2. Entonces, Y es igual a T aplicado a esa sumatoria. Sí, pero esto es igual ahí la primera parte, ¿verdad? Más bien aquí debí sacar en la sumatoria. Miren. Y aquí similar. Saco la sumatoria y me queda este. Pero todo esto aquí es igual. Esta parte de aquí aquí es igual. Si todos estos son elementos del núcleo. Ujú. A una combinación lineal del núcleo. No. ¿Cómo hacía una combinación lineal del núcleo? A cero, al A cero, correcto. Están en el Días, núcleo. lo del núcleo. ¿Estamos? sí. Entonces, esto me da así. Y es igual a esto. Pero este pertenece a el generado de T de beta 2. Miren. Esto es un conjunto de esto. Sí. Entonces, si se fijan, me di un elemento en la imagen y probé que está en el generado. Implica que la imagen de T es un subconjunto del generado de estos. Entonces, el generado de lo que yo quería es igual a la imagen, ¿verdad? Ahora vamos a probar que esto es LI. Entonces, C1
CDU1, C2, CDU2, CN menos R es TD UN menos R, ¿verdad? Igual al neutro en U. Como T es transformación lineal, tenemos esto. Implica que este elemento está en el núcleo. ¿Ah? Sí, como este elemento está en el núcleo, sí, existen escalares azul tales que este se puede escribir como una combinación lineal de la base del núcleo. Entonces aquí tenemos el mismo argumento de ayer, bueno, del día aquel. Ve que es exactamente el mismo argumento, ¿verdad? Sí, pero aquí están los vectores de beta. Entonces, ¿qué sucede? C1 igual a C2 igual a Cn menos R. Todos son ceros. Pero a mí lo que me interesa son estos. Entonces, T es LI. Por ende, por tanto, es base para la imagen de T. Eso quiere decir que el rango de T es igual a N menos R. ¿Y quién era R? Igual a N. Y ya tenemos los tres casos posibles demostrados para nuestro teorema, del teorema de la dimensión. No sé si el libro lo hubiese trabajado así, pero sí tiene elementos, quizás, vamos a ver qué dice que le deja al lector. Dice, se presenta la demostración en el caso que el núcleo en su espacio no trivial de B, la demostración de los casos, miren, ya hicimos dos problemas. ¿Qué pasa si esto sucede? Miren, se deja al lector, dice. Bueno, ya lo hicimos. Ejemplo 4, bueno, quedamos aquí. Quiero que revisen
con compromiso para el lunes, sin falta. Yo voy a grabarles el video que tengo pendiente de rango y nulidad. Entonces, yo quiero que ustedes revisen ejercicios de esta parte, de cómo se calcula el núcleo, cómo se calcula el rango, la nulidad, y eso, a ver si encuentran algo por aquí que les llame la atención, que ya tenemos prácticamente 2 ejercicios resueltos, ¿verdad? Que son los que les había dicho, los 2 que hicimos que dice que se deja lector, que deberían de estar aquí, pero no los veo. Aquí solo hay puros ejemplos, pero bueno, ahí le dan una revisadita. Yo igual les voy a dar una revisadita a ver si veo alguno que nos pueda ayudar. ¿Y qué más? No, solamente. No sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto. Ninguna. Ninguna. Listo. Bueno, entonces paro la grabación y continuamos la otra semana. No olviden que el examen es el próximo viernes. ¿Cuántos temas faltan?